La mayoría de las personas creen ciegamente en una mentira. Compra ahora, los precios de los bienes raíces siempre suben. Hoy están a punto de descubrir lo peligroso que es seguir ese consejo. Miles compraron en la cima del mercado, convencidos por agentes inmobiliarios y expertos financieros, sin darse cuenta de que repetían el mismo error fatal de 2007. Están atrapados, ignorando la realidad, mientras un tsunami económico se acerca rápidamente. Porque la verdad, aunque duela, es que esta burbuja inmobiliaria está inflada por deuda disfrazada de crédito barato. Lo que muchos llaman oportunidad, en realidad es una bomba de tiempo lista para explotar. El colapso económico que viene no es solo una predicción, ya está comenzando, y aquellos que se rehúsen a verlo serán los primeros en caer. Ahora mismo estamos viviendo uno de los mayores puntos de inflexión económicos de la historia mundial. Las decisiones políticas han disparado una inflación descontrolada, enriqueciendo a unos pocos mientras empobrecen lentamente al resto. Quienes entienden esto, saben que la peor crisis es también la mejor oportunidad, pero para quienes ignoran las señales, la historia no será amable. La ilusión del mercado inmobiliario. Durante años, se repitió como un mantra: los bienes raíces son una inversión segura. Compra ahora, antes de que suban más, decían. Es el mejor momento, aseguraban. Millones lo creyeron. Tomaron decisiones financieras cruciales basadas en una frase vacía, sin entender que no era una ley económica, sino una narrativa diseñada para alimentar la euforia colectiva. Y como toda moda especulativa, la fiesta tenía fecha de caducidad. Las personas no estaban comprando activos, estaban comprando ilusión. En lugar de analizar el mercado, seguían el entusiasmo del vecino, el consejo de la gente que vive de las comisiones o el gurú financiero que jamás ha cargado una hipoteca. Nadie cuestionaba si los precios estaban sostenidos por valor real o por crédito fácil. Nadie preguntaba si la economía podía mantener ese ritmo. Porque cuando todos corren hacia la puerta, lo último que quieres es quedarte atrás. Ese miedo a perderse la oportunidad, ese FOMO tan manipulado, cegó a millones. Lo peligroso no es solo haber comprado la cima, es no saber que lo hiciste. Muchos siguen creyendo que los precios seguirán subiendo, que solo es una pequeña corrección, y que pronto todo volverá a la normalidad. Pero esta no es una pausa, es el inicio del ajuste. Y en ese ajuste, los más endeudados son los primeros en caer. Comprar en la cima del mercado no es una inversión, es una apuesta con el futuro de tu familia como ficha. La verdadera tragedia es que no estamos ante algo nuevo. Esto ya pasó. Pasó en 2008. Pasó en Japón. Pasó en España. Y sin embargo, aquí estamos otra vez. Porque la memoria colectiva es corta, pero las consecuencias son largas. Y esta vez, los que entraron tarde, impulsados por promesas vacías, están a punto de descubrir la diferencia entre tener una propiedad y ser prisionero de una deuda. Inflación y decisiones políticas, la trampa invisible. La inflación no es un accidente. No es un error de cálculo ni una consecuencia imprevista. Es una herramienta. Y como toda herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Cuando un gobierno imprime dinero sin respaldo, cuando limita la producción energética a propósito, cuando sabotea cadenas de suministro en nombre de decisiones ambientales o geopolíticas, el resultado no es solo un aumento de precios, es un empobrecimiento silencioso y progresivo. Muchos aplaudieron cuando se cerró el oleoducto XL. Muchos no vieron la conexión cuando, semanas después, el precio de la gasolina se disparó y el transporte de alimentos se volvió insostenible. Los estantes se llenaron con productos más caros, y el salario ya no alcanzaba. La inflación no aparece de la nada. Se fabrica desde las altas esferas, con decisiones políticas que parecen técnicas, pero tienen consecuencias humanas devastadoras. Y mientras los pobres dejan de comer carne, la clase media recorta sus ahorros y los ricos celebran. Porque la inflación bien dirigida no afecta a todos por igual. Quienes poseen activos reales, bienes raíces, empresas, materias primas, se benefician. Sus deudas se diluyen, sus ingresos se ajustan, su riqueza crece. Mientras tanto, los que viven de su sueldo, los que ahorran en moneda local, los que dependen del sistema, pierden poder adquisitivo cada mes. Lecciones históricas sobre el dinero y el colapso económico. En 1944, el dólar estadounidense fue declarado moneda de reserva mundial. Desde ese momento, dejó de ser simplemente dinero, se convirtió en una herramienta de poder. Pero lo más crítico vino después. En 1971, Nixon rompió el vínculo entre el dólar y el oro. Ya no había respaldo, solo confianza. Y cuando una moneda se sostiene únicamente por promesas, no es dinero, es deuda. Esa decisión cambió la historia económica moderna. Permitió a los gobiernos gastar sin límite,
imprimir sin consecuencias inmediatas y crear una ilusión de crecimiento sin sustancia real. Fue el punto de inflexión silencioso del capitalismo hacia algo nuevo, algo más frágil, una economía basada en deuda perpetua, no en producción, ni en ahorro, ni en valor. Desde entonces, cada crisis financiera ha sido parcheada con más dinero creado de la nada. 2001, 2008, 2020. En cada caída, la solución fue la misma: más impresión, más estímulo, más crédito. Pero lo que se gana en el corto plazo, se paga con intereses en el largo. Y estamos llegando al límite. Porque el problema no es una recesión. El problema es estructural. Es que el sistema entero se sostiene sobre promesas que ya no pueden cumplirse. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido útil para ti. Y si conoces a alguien a quien le pueda resultar útil este video, envíaselo. El crédito como detonante del desastre económico. El crédito se vende como progreso, como acceso, como una puerta hacia la prosperidad. Pero en realidad, es la llave que abre la puerta de una prisión invisible. Cada vez que una persona accede a una tarjeta, un préstamo, una hipoteca, no está recibiendo dinero, está asumiendo deuda. Y esa deuda no desaparece. Se acumula, se transfiere, se multiplica. Hoy, el crédito no es una herramienta al servicio de la economía, es el combustible que la mantiene artificialmente encendida. En 1964, la deuda total en Estados Unidos era de $1 billón. Hoy supera los 90 billones. No por crecimiento real, sino porque el sistema necesita que la deuda crezca sin detenerse para evitar el colapso. Es una bicicleta que solo se mantiene en pie si sigue avanzando, aunque vaya directo hacia el abismo. La expansión del crédito ha reemplazado la producción, el ahorro, la inversión responsable. Todo se ha vuelto consumo financiado. Y este es el problema central. Si el crédito se detiene, la economía entra en depresión. Pero si sigue creciendo, se infla una burbuja que inevitablemente estallará. No hay salida fácil. Solo una elección, dolor ahora o un desastre mayor después. Porque cada préstamo que se otorga sin respaldo, cada deuda emitida sin valor real detrás, acerca más el momento en que el sistema ya no podrá sostenerse a sí mismo. Lo más alarmante es que muchas personas ni siquiera entienden que están atrapadas. Confunden crédito con riqueza, deuda con poder adquisitivo y consumo con éxito. Pero la verdad es otra. El crédito ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad estructural. Y cuando una economía depende de una ilusión para no colapsar, el colapso no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. El peligro de las políticas monetarias actuales: contracción cuantitativa. Durante más de una década, los bancos centrales inundaron la economía con dinero impreso. Lo llamaron flexibilización cuantitativa, y su propósito era estimular el crecimiento. Compraban bonos, inyectaban liquidez, hacían subir los precios de las acciones y los bienes raíces. La riqueza parecía multiplicarse sin esfuerzo. Pero todo crecimiento artificial tiene un costo, y ahora ha llegado la factura. La contracción cuantitativa no solo es lo opuesto en concepto, también lo es en impacto. Ya no se imprime más dinero, ahora se destruye. ¿Cómo? La Reserva Federal deja vencer los bonos sin renovarlos, y cuando recibe el dinero de vuelta, ese dinero desaparece del sistema. Literalmente. No se reinvierte. No circula. Se evapora. Es como sacar sangre del cuerpo esperando que funcione mejor. Y la economía, acostumbrada al exceso, comienza a descomponerse al primer recorte. Esto no solo enfría los mercados, los congela. Los precios de los activos caen. El acceso al crédito se vuelve más difícil. Las personas pierden capacidad de compra, las empresas se ajustan y el consumo se desploma. Pero lo más grave no es el efecto inmediato. Es el desequilibrio estructural que queda al descubierto. Porque sin la droga del dinero fácil, el sistema financiero muestra su verdadera fragilidad. La inminente crisis en bienes raíces comerciales. Los edificios de oficinas, alguna vez símbolos de progreso y estabilidad urbana, hoy están vacíos, silenciosos, depreciándose en tiempo real. No se trata de una tendencia pasajera. Es una fractura estructural. El trabajo remoto aceleró lo que ya era inevitable, un exceso brutal de espacio comercial que nadie necesita. Y lo peor es que muchas ciudades siguen actuando como si el mercado se fuera a recuperar. Pero ya no hay vuelta atrás. Miles de metros cuadrados sin ocupar, con deudas impagables detrás. Propiedades que se construyeron con supuestos de ocupación y rentabilidad que ya no existen. Y ahora, gobiernos desesperados están entregando incentivos a desarrolladores para convertir esas oficinas en viviendas. Suena a solución, pero es una señal de colapso.
Porque cuando un activo cambia su uso por necesidad y no por estrategia, es que ha perdido su valor original. La situación es tan crítica que algunos edificios ya ni siquiera pueden venderse. Simplemente se abandonan, convertidos en pasivos que nadie quiere tocar. El ciclo es claro: menos ingresos por renta, más impagos, caída en el valor de las propiedades y, en consecuencia, impago de las deudas vinculadas a ellas. Es un efecto dominó que apenas está comenzando. Lo que en el papel parecía sólido, en la realidad se está desmoronando. ¿Qué hacer ahora? Aprovechando oportunidades en crisis. Cuando todo parece derrumbarse, la mayoría entra en pánico. Vende barato, se paraliza, busca seguridad donde no hay. Pero unos pocos ven lo que los demás no quieren ver, que las mayores fortunas no se construyen en tiempos de bonanza, sino en medio del caos. Porque en una crisis, los activos no desaparecen, cambian de manos. Y quien está preparado, quien entiende el juego, es quien los recoge cuando los demás los sueltan. La clave no es evitar el miedo, sino actuar a pesar de él. Pero actuar con inteligencia. No se trata de lanzarse al vacío, sino de educarse, leer los ciclos, analizar los fundamentos. Comprar flujo de efectivo, no promesas. Invertir en valor, no en emoción. Porque cuando los precios bajan y todos corren en dirección contraria, ahí es donde empieza el verdadero juego. Y lo que hoy parece un colapso, mañana será recordado como una ventana que solo unos pocos aprovecharon. No necesitas ser millonario para jugar bien, necesitas estrategia. Usar la deuda de forma inteligente, entender cómo funciona el dinero, aprender a identificar activos reales. Mientras otros hablan de recesión, los que conocen el sistema están comprando propiedades descontadas, negocios en problemas, oro, activos que resisten la inflación y generan ingresos incluso en tiempos difíciles. La historia es clara: cada gran crisis ha sido también una transferencia masiva de riqueza. Pero no hacia los que esperan, sino hacia los que se preparan. Y la preparación no empieza cuando todo se ve claro. Empieza ahora, cuando el ruido es mayor, cuando todos dudan. Porque en el silencio de la incertidumbre, se siembran las decisiones que marcarán la diferencia entre ser víctima del colapso o beneficiario de la reconstrucción. No se trata solo de bienes raíces. No se trata solo de inflación, deuda o tasas de interés. Se trata de entender el momento histórico que estamos viviendo. Lo que antes funcionaba ya no funciona. Lo que antes era una fórmula segura hoy puede ser una sentencia financiera. El sistema está cambiando, y quien no cambie con él quedará atrapado. Porque este no es un ciclo normal, es una reestructuración profunda del juego económico. No basta con tener activos. No basta con ahorrar. No basta con esperar a que pase la tormenta. Esta vez, la tormenta está diseñada para durar. Y en ese entorno, la ignorancia se paga con pobreza. Las decisiones lentas se castigan con pérdida de poder adquisitivo. La fe ciega en las viejas reglas es la receta perfecta para ser arrastrado por la corriente. Hay que ser brutalmente honesto. Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás lo mismo. Y esta vez, lo mismo puede significar perderlo todo. Así que no mires hacia otro lado. No te quedes esperando a que alguien más resuelva por ti. Investiga. Aprende. Replantea tu estrategia. El juego ha cambiado, y los jugadores también. Solo hay dos caminos desde aquí: o te conviertes en el tipo de persona que toma decisiones con claridad en medio del caos, o seguirás siendo parte de la mayoría que espera. Y si de verdad quieres empezar a pensar como piensan los ricos y tomar el control de tu dinero, tengo algo para ti: mi ebook Mentalidad de Titán. Es un plan de acción de 30 días que te va a ayudar a ordenar tus finanzas y a aplicar estrategias reales para multiplicar tus ingresos. No es teoría, es práctica. El enlace con un descuento exclusivo lo encuentras justo abajo, en la descripción. Si este contenido te hizo cuestionar lo que siempre diste por hecho, si te abrió los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar, apóyalo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Aquí no venimos a repetir lo que dicen todos. Venimos a decir lo que muchos no se atreven. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.